Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la poderosa palabra como está escrita en el nombre poderoso de Jehová Dios de los ejércitos, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios, el gran Consolador, y dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer hasta ahí por el momento, Gloria a hermanos. Dios. Hace unos días, hermanos, en la preciosa vigilia que estuvimos, Dios mediante mi hermano Rafael confirmaba y decía: porque poder y autoridad te he dado. Aleluya. Por ese poder y autoridad, hermanos, que Dios nos ha dado, que Dios me ha dado, hermanos, es que traemos temas como el anterior, otros temas, hermanos, y así como este que usted va a oír esta noche. Gloria a Dios. Este tema, hermanos, la primera vez que lo prediqué, hermanos, déjeme decirle que estaba pasando una situación, hermanos, bien difícil en la congregación donde estaba en ese momento. Amén. Por el hecho de predicar la palabra, hermanos. Por eso estaba pasando una situación difícil. Y déjeme decirle de que cualquiera pudo pensar de que ese tema lo toqué por el momento que estaba pasando. Pero no fue así. Sino que fue porque una hermana que estaba estudiando teología, cuando llegó a la clase de teología, dice ella que abrió la Biblia y vio esta cita y lo que hemos leído. Y dijo que ella que en su mente rápidamente es para que lo predique el hermano Carlos. Y es por eso que tocamos el tema la primera vez ahí. Aquí, si usted ve ahí, dice un buen ministro de Jesucristo. Amén. ¿A qué se refiere cuando dice un buen ministro, un ministro? Se refiere, hermanos, a aquellos que están encargados de una obra de Dios, de aquellos que administran. Este mensaje, hermanos, va más allá de estas cuatro paredes, hermanos. Para aquellos que están dirigiendo la obra de Dios, llámese ministro, llámese pastores, hermanos, llámese diáconos, hermanos, pero que están encargados de la obra. Amén. Para eso es esta palabra para todos aquellos, hermanos, pero así también para aquellos que predicamos la palabra también. Ahí dice un buen ministro de Jesucristo. Si ahí dice un buen ministro, hermano, también usted ha de saber, hermano, que hay malos ministros también. Y hoy en día esto abunda. Es cierto. Por eso es que la iglesia evangélica, hermanos, no está como debería estar. La palabra de nuestro Dios dice de que hay muchos falsos profetas, falsos pastores también, hermanos. ¿Cierto? Y la Biblia también dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido. Pero hoy en día, hermanos, muchos andan enseñando cosas que no convienen. ¿Pero por qué lo hacen? Simplemente, hermanos, porque lastimosamente han venido a tomar el evangelio como a ellos les conviene nada más. ¿Cierto? Viene enseñando, hermanos, cosas de su concupiscencia, doctrinas de hombre. Amén. Y dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Oiga, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí le está hablando al apóstol Timoteo, al apóstol Pablo. Pero no solo le habla a él, le habla a todo aquel que está predicando la palabra. O sea, me habla a mí también. Amén. Aquel que está como pastor, que está predicando la palabra, también le habla a él. Sí, aleluya. Cuando alguien, hermanos,
Le voy a poner un ejemplo para que me comprenda. Cuando a un niño, hermano, no se le da, óigame bien, la medicina necesaria, la vitamina necesaria, no se le alimenta bien, este niño o esta niña, hermano, va a crecer desnutrido. Así es, aleluya. Así es también en lo que es lo espiritual. Si a usted y a mí, hermanos, no nos dan la palabra de nuestro Dios como es, me refiero, la sana doctrina, o sea, la palabra no adulterada, usted también va a crecer, hermanos, lastimosamente, bien débil espiritualmente. Amén. Entonces, aquí dice, si esto enseña, pero ¿qué le está diciendo? Que Él enseñe. Pero no solo que enseñe, que también sea ejemplo también. Sí, amén. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál buena doctrina? La doctrina que enseñó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Sí, amén. Y dice, oiga bien, vamos a meditar en esto bastante. Y dice, desecha las fábulas profanas. Fábulas profanas significa, amados hermanos, el hecho de venir a contar historia, el hecho de contar historias, son relatos, dice un diccionario bíblico, cortos, agradables, o sea, divertidos, con el fin, hermanos, de hacer reír a la gente. Pero dice fábula profana, ¿qué significa? Profana viene, hermanos, de profanar, eso significa, hermano, faltar al respeto. Sí, amén. Fábulas profanas. Dice, desecha las fábulas profanas. Pero, ¿qué sucede hoy en día, mis hermanos? Que hoy en día, hermanos, lastimosamente, por eso que al pueblo de Dios no se le instruye correctamente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy en día, hermano, hay mucho que está instruyendo al pueblo, está predicando la palabra, pero lastimosamente no está cumpliendo eso. Es cierto. Si yo vengo, óigame bien, a traerle un mensaje a usted, hermano, óigame bien, que yo a usted venga a contarle una historia divertida, hermano, que yo a usted venga a hacerlo reír, hermano, y usted se sienta bien, como he dicho anteriormente, usted se va a sentir bien, usted en la carne, y se va a edificar su carne, pero su espíritu no se va a edificar. Y si usted, óigame bien, cualquiera que esté recibiendo este tipo de palabra, que únicamente lo están haciendo sentir bien ahí donde se encuentra, déjeme decirle que lastimosamente no se le está instruyendo bien, y usted va a creer que ahí está bien donde está, pero en aquel día se va a dar cuenta que lastimosamente al cielo no va a entrar. ¿Por qué? Porque no se le está haciéndole ver cuál es el pecado. O sea, no se le está diciendo que usted tiene que apartarse de la maldad y apartarse del pecado. La palabra de nuestro Dios dice, teniendo, dice, comezón de oír, se amontonarán muchos maestros, dice, que apartarán, dice, su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y es por esta razón, mis amados hermanos, que lastimosamente, mucho que dice que es hijo de Dios, hermano, mucho que dice que es creyente, lastimosamente, hermano, no da los frutos del Espíritu Santo. Pero es por esta razón, porque lastimosamente lo están instruyendo mal. Dice, desecha las fábulas profanas y de vieja. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento, hermanos, que se viene a tocar un tema bíblico, o sea, a predicarle la palabra, o sea, a instruir al pueblo de Dios, hermanos, tenemos que evitar el hecho de venir, querer hacer sentir bien a alguien. O sea, hacerlo sentir bien y hacerlo reír. Pero como he dicho anteriormente, hoy en día, hermanos, se da mucho la situación de que en muchas iglesias, el que pasa, hermano, a predicar, hermano, déjenme decirle, como he dicho muchas veces, él se convierte en un payaso y a la iglesia la convierte en un circo. Pero el Hijo de Dios, hermanos, ahí está bien.
Claro, como no se le está atacando el pecado, hermanos. Por eso que muchos hermanos dicen, yo aquí me siento bien, aquí me voy a estar, yo de aquí no me muevo. Pero es, hermano, porque lastimosamente no se le está haciendo ver el error que está cometiendo. Amén. Pero déjeme decir, hermano, que si yo a usted le vengo a hacer sentir bien, hermanos, si yo vengo a agradarle a usted, déjeme decirle que usted no va a aprender para empezar, primero. Segundo, que espiritualmente usted, hermano, lastimosamente no va a crecer. Sí, amén. Y el Hijo de Dios no tiene que ir menguando. El Hijo de Dios, hermano, óigame bien, tiene que ir escalando espiritualmente. Amén. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Oiga, y ahí dice, ejercítate para la piedad. La piedad. Esto lastimosamente en muchas iglesias no se enseña, hermano. ¿Por qué no se enseña? Lastimosamente porque a muchos no les conviene. ¿A quienes me refiero cuando digo mucho? Me refiero, hermanos, a aquellos hermanos que vienen haciendo del evangelio, hermano, un comercio, un negocio. ¿Sabe por qué no les conviene? Porque si ellos vienen, hermanos, y traen ese tema de la piedad, ahí ellos tienen, para empezar, tienen que ser hacedor de la palabra. ¿Y qué significa esto, hermano? Que de lo que entra a la iglesia, me refiero en cuanto a diezmo, ofrenda, ellos tienen que sacar de esa ganancia, ¿para qué? Para darle, óigame bien, de comer a aquel que lo está necesitando, para ayudarle a aquel que lo necesita. La palabra de nuestro Dios dice de que si alguno tiene bienes de este mundo, dice, y ve pasar necesidad a su hermano de lo diario, de lo cotidiano, o sea, de comida, bebida, vestuario, hermano. Y dice, y cierra la puerta de su corazón, y únicamente le dice, calentado y saciado, ir en paz, dice, ¿de qué aprovecha? Pero como lastimosamente, hermano, nadie enseña de este tipo de tema de la piedad. Es bien difícil que usted oiga este tema en la iglesia. Sí, amén. Me estoy refiriendo a la iglesia evangélica. Porque hay otra gente, hermano, que sí practica este tipo de obra. Me estoy refiriendo a la iglesia católica. Díganle lo que es. Amén. Es cierto. Están ganando. Sí, hermanos. Es triste. Y ahí está, óigame bien, y ahí está el hermano todos los días en la iglesia cantando que se va a ir para el cielo. Pero lastimosamente hablamos del amor, pero como decimos, no lo practicamos, no lo vivimos. Dice, ejercítate, oiga, para la piedad. ¿Qué significa? Que nos preparemos, que la practiquemos, que la vivamos, hermanos. Pero si usted le pregunta hoy en día a un hijo de Dios que está hoy en la iglesia, ¿qué es la piedad? Ni siquiera eso sabe. Sí, amén. Más adelante, primero Dios, vamos a traer una meditación sobre la piedad. Piedad significa tener compasión Amén. Aleluya. por el dolor ajeno. Sí, así es. Aleluya. Dice, oiga, y aquí dice, porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. Oiga, ¿de qué, óigame bien, hermano, de qué me va a servir a mí, hermano, ponerme a hacer ejercicio todos los días? Por mucho, hermano, que yo quiera hacer ejercicio, hermano, ¿sabe qué? Yo no voy a agregar un año más de vida, un día más de vida a mi vida. Eso lo tiene controlado ya nuestro Dios. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí, amén. Pero aquí dice, pero la piedad, dice, para todo, dice, aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Pero hoy en día, hermano, eso no se le enseña al Hijo de Dios. Y muchos dicen, hermano, que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Pero cuando la Biblia dice así, hermano, ahí está hablando, óigame bien, de las obras de la ley. Por cuanto dice la Biblia que ningún ser humano, dice, será
justificado. Pero ahí no está hablando de la obra del amor, está hablando de la obra de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? De que usted y yo tenemos que, oiga, practicar la obra de piedad. Aquí hay un ejemplo. Amén. Amén. Desde la primera vez que yo vi esto, hermano, a mí me gustó. ¿Saben por qué, hermano? Me gustó porque eso es lo que enseña la palabra. De que tenemos que darle al que lo necesita. Sí, aleluya. Pero óigame bien, hermano, no únicamente aquel que está en la iglesia, óigame bien, también aquel que está allá en las calles también. Aquel hermano, aquella persona que está en un lugar, hermano, que aunque no sea, óigame bien, cristiano, tenemos que ayudarle. Es la necesidad, aleluya. Amén. Dice, pero la piedad para todo, dice, aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea que tiene promesa en la otra vida, hermanos. Para aquellos que le hayan dicho, no, si es de por gusto. La Biblia aquí me está aclarando que hay que hacerla. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Se refiere a lo que estamos leyendo, se refiere a lo que hemos leído, hermanos. Pero cuando se refiere palabra fiel es esta, se está refiriendo, dígame bien, hermanos, a toda la palabra. Porque la palabra de nuestro Dios, hermanos, fue inspirada por Él. Él la dio, óigame bien, y no fue un ser humano. Dice la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios, dice, y apta para corregir, instruir en justicia, dice, a fin de que el Hijo de Dios sea, dice, perfecto. Sí, amén. Dice, y digna, dice, de ser, dice, recibida, dice, por todos. Pero a veces, hermano, lastimosamente el Hijo de Dios no quiere recibir la palabra. Pero ¿por qué será, hermano? Lastimosamente, hermano, porque, como he dicho anteriormente, la persona, dígame bien, primeramente, el que predica, hermano, tiene que ser ejemplo también. Primero. Amén. Si no, usted, hermano, no va a recibir la palabra. Así es. Porque usted va a decir cómo el hermano está hablando de esto, pero el hermano no lo cumple, no lo vive. Y así, hermano, hoy en día, hermanos, hay muchos que se paran en los altares, hermanos, que dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero eso, ellos nada cumplen de eso, Sí, hermano. amén. O sea, vienen siendo como aquellos religiosos hipócritas, aquellos fariseos, hermanos. Y hoy así, hermanos, hay muchos hoy en el pueblo de Dios. Sí, amén. Pero usted y yo, hermano, óigame bien, hermano, usted que enseña la palabra, usted que predica la palabra, como he dicho anteriormente, usted tiene la responsabilidad de vivirla también, y yo también, de ser hacedor de la palabra. Sí, amén. Amén. Déjeme decirle, hermano, que cuando usted vive la palabra, usted va a pasar a hablar la palabra al altar, pero lo va a hacer, óigame bien, con autoridad. Y estoy diciendo autoridad, no estoy diciendo, hermano, que yo voy a pasar a gritarle al pueblo. No, me refiero con autoridad. Pero la persona que no la vive, hermano, lastimosamente, por eso no puede enseñar temas como, por ejemplo, el adulterio, la fornicación. ¿Cómo yo voy a pasar a enseñar, hermano, del adulterio si yo estoy cometiendo ese pecado? No voy a poder. Amén. Voy a leer el 11, hermanos, y ahí dice, esto manda y enseña, oiga, que mande, que enseñe, o sea, que sea ejemplo. Pero como he dicho, muchos hoy enseñan la palabra, pero no son ejemplo. Y es por eso que lastimosamente, hermano, no pueden venir a instruir al pueblo de Dios. Cuando yo digo no pueden venir, me estoy refiriendo que no pueden ir a su iglesia, hermano, allí donde se congrega, hermano, a hablar de muchos mensajes, de palabras, hermanos, que hoy en día en todas las iglesias tienen que estar hablando. Temas, por ejemplo, como la santidad. Amén.
Por eso que usted, hermano, no oye ese tema en algunas iglesias. La santidad, la perfección y muchos temas, hermanos, no los oye por eso mismo. Esto manda y enseña y dice, ninguno tenga en poco tu juventud. A veces, hermanos, solo por el hecho de que a veces la persona que predica, hermanos, alguien podría decir, no, y yo, ¿para qué le voy a hacer caso a lo que el hermano está hablando? Si él para mí es un niño en camino de Dios. Déjenme decirle, hermanos, de que para honra y gloria de mi Dios, hermano, yo predico la palabra, pero no es únicamente porque yo quiera predicarla. La predico, hermanos, porque el Dios de los cielos me ha llamado para esto. En aquella ocasión cuando prediqué este mensaje, hermano, posiblemente la persona encargada de ese lugar, hermano, como él ya una persona mayor de edad, pudo haber dicho, ¿y qué me va a enseñar este bicho a mí? Pero a veces, hermano, es aquella persona, hermano, que se cree todo. Aquella persona, hermano, que dice, no, si yo puedo predicar mejor que este. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que dice, sé ejemplo. Oiga, y está diciendo lo que hablamos de ser ejemplo. Dice, de los creyentes en palabra. Sí, amén. O sea, estamos hablando para aquellos que administran lo que es la obra de Dios. Para aquellos que quieren ser unos buenos ministros de Jesucristo. Tiene que tener cuidado, hermano. Cuando usted esté hablando con alguien, en todo lugar, en su casa, en su trabajo, en la calle. Pero lastimosamente, hermanos, hay muchos que hoy en día incluso están surgiendo como pastores, hermanos, pero que lastimosamente no pueden cuidar su vocabulario. Sí, amén, es cierto. Y cuando he predicado este mensaje, hermano, déjeme decirle que ahí se quedan callados en otros lugares donde lo he comentado, hermano. ¿Pero por qué es, hermano? Porque lastimosamente el que está ahí en ese lugar no está viviendo la palabra. Aleluya. Dice, y aquí dice otras cualidades: conducta, oiga, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que un buen ministro tiene que tener. Porque si no, hermano, ¿sabe qué sucede hoy en día? Por culpa de estos malos ministros, el camino del evangelio es blasfemado. Sí, amén. Dice, oiga bien, y ahí dice el 13, entre tanto que voy, ocúpate, dice, en la lectura. O sea, que yo tengo que leer la escritura. O sea, que aquel que predica la palabra, que aquel que dirige una obra, óigame bien, un pueblo de Dios, tiene que leer la escritura. Sí, amén. Dice, en la exhortación. Como dije anteriormente, hermano, cuando este tema lo prediqué la primera vez, lastimosamente ahí, hermano, déjeme decirle que en 2 años que estuve ahí, nunca oí un mensaje de exhortación. Únicamente, hermano, déjenme decirle que pasaban al altar, hermano, y hablo con toda libertad, y yo sé que tal vez alguno pueda ver este video de lo que estaban allí, pero estoy hablando la verdad. Y únicamente, hermanos, pasan actualmente todavía, óigame bien, a contar chistes, a hacer reír al Hijo de Dios. Y el pueblo de Dios no se edifica así. Sí, amén. Dice, en la exhortación. Esta palabra exhortación significa, hermano, que yo, hermano, tengo que persuadirlo a usted. ¿Para qué, hermano? Para que usted, hermano, deje de estar, óigame bien, cometiendo el error, cometiendo el pecado que usted está haciendo. Pero lastimosamente, hermano, hoy en día muchos no exhortan al pueblo. ¿Pero por qué no lo hacen? Primeramente, porque están mal. Segundo, porque lastimosamente, hermanos,
ellos andan detrás de ganancias deshonestas. Sí, amén. La palabra de nuestro Dios dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice codiciando a algunos, ahí dice algunos en aquel tiempo, en este tiempo ya son muchos, se extraviaron de la fe. Y por haberse extraviado de la fe, lastimosamente, no pueden exhortar al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? No pueden exhortar al pueblo de Dios, porque si vienen y lo hacen, lastimosamente, para ellos, la gente se le va a ir de la iglesia. La gente se le va a ir y, como hemos dicho, se van los diezmos y se le van las ofrendas también. Pero déjeme decirle, hermano, de que a mí, óigame bien, como he dicho anteriormente, a mí no me interesa, óigame bien, venir a quedar bien con nadie. A mí lo que me interesa es, hermano, venir a hablarle la palabra de Dios a usted tal como está. Porque yo lo que yo quiero, como he dicho siempre, es que usted se edifique. ¿Para qué, hermanos? Para que usted, óigame bien, vuele con Cristo para los cielos. Dice, en la enseñanza. Eso es lo que un buen ministro de Jesucristo tiene que hacer. Enseñar al pueblo, instruir al pueblo. Pero lastimosamente, hermanos, hoy en estos tiempos apóstatas que estamos viviendo, lastimosamente al pueblo de Dios no se le instruye, no se le enseña. Y usted va a ver ahí, hermano, que no se ve la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. Ahí dice el 14. Vamos a leer otro versículo, hermano, porque el tiempo avanza. Ocúpate, dice, en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, de lo que hemos leído anteriormente. O sea, manifiesto a todos. ¿Cómo, hermano? Los que predicamos, como he dicho, siendo un ejemplo. Pero ahí dice, óigame bien, el 16, ten cuidado de ti mismo, oiga. Amén. ¿Por qué cree usted, hermano, que la palabra dice, ten cuidado de ti mismo? Porque si yo, hermano, quiero agarrar la palabra como a mí me conviene, hermanos, yo voy a venir a enseñarle, óigame bien, cosas que no debo enseñarle a usted. Amén. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, oiga bien, persiste en ello. O sea, ¿en qué? En la doctrina que hemos aprendido, óigame bien, mediante la Escritura. Tenemos que seguir adelante en esta doctrina. Persiste en ello, dice, pues haciendo esto, oiga, te salvarás a ti mismo. ¿Cómo? Siendo ejemplo. Amén. Pero aquí dice algo también, oiga, y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque si yo soy ejemplo, hermano, si yo que predico la palabra soy ejemplo para usted, usted, hermano, va a querer, óigame bien, va a ver el ejemplo mío, va a querer decir, yo quiero ser como el hermano tal. O sea, usted va a seguir mi ejemplo. Y ahí dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero si el Hijo de Dios no es ejemplo, hermanos, primero no se salva uno mismo. Amén. Segundo, hermanos, si yo no soy ejemplo, si yo que predico la palabra, hermanos, ¿cómo usted, hermano, va a querer imitarme a mí en lo que yo hago en lo bueno? ¿Cómo usted, hermano, va a decir, yo tengo en el hermano tal un buen ejemplo? Yo quiero ser como él. El apóstol Pablo dijo,
ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué aquellos entonces que predicamos la palabra, hermanos? Aquellos no podemos decir nosotros, sean imitadores de mí como yo lo soy de Pablo. Y si yo soy imitador de Pablo, soy imitador de Cristo también. ¿Pero por qué será, hermano? Lastimosamente, hermanos, porque, óigame bien, vivir el Evangelio no solo se trata, hermano, de venir a la iglesia todos los días, hermano. Ser cristiano, hermano, ser cristiano evangélico no se trata únicamente de estar todos los días en la iglesia. Se trata de ser un cambio en nosotros. Significa una nueva criatura. Para finalizar, solo únicamente, hermanos, porque sabemos que el tiempo nos avanzó, el consejo sería de que toda aquella persona, óigame bien, que predica la palabra, todos aquellos que están de líder en la congregación, hermanos, que ya es tiempo que, óigame bien, que sea un buen ministro de Jesucristo. Porque si no lo hacen, hermanos, de eso van a dar cuenta en aquel día. Aleluya. Hasta aquí me ayudó mi Padre, hermanos. La honra y gloria sea para Él. Que Jehová, nuestro Dios, le bendiga y va a quedar nuestra hermana con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermano por esa hermosa palabra que nos vino dando este día. Si nosotros no cambiamos es porque no queremos, pero palabra de Dios oímos cada noche, hermanos. Así de que no hay avisos, sueños, visiones.